Hola familia, nuevamente en esta cita especial que tenemos para hablar de las cosas interesantes y sobre todo lo que hoy está pasando en Medio Oriente. Y quiero que le prestemos atención de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras, que creo que es algo muy importante que tengamos en cuenta para poder entender y comprender lo que Dios ha plasmado en su palabra con respecto a esto. Tendría una pregunta si la Biblia revela cómo comenzó el conflicto en Medio Oriente. Y es obvio que lo dice claramente cómo comenzó este conflicto que hasta nuestros días nos está afectando a todo el mundo. Mi pregunta es sobre el conflicto en Medio Oriente, cómo explicar cómo empezó, ¿sí? Y el conflicto en Medio Oriente comenzó cuando Sara, la esposa de Abraham, no siguió la voluntad de Dios. Le había prometido a Abraham que sería el padre de una gran nación. Fíjense bien, no aceptó la voluntad de Dios. A veces en enseñanzas con respecto a esto, encontramos de que usted puede hacer su voluntad en lo que quiera. Por ejemplo, su papá le dice, mi amor, o su mamá, ese hombre o esa mujer no le conviene. Pero usted está enamorado o enamorada y usted insiste y dice que es el amor de su vida y lo hará cuando ya le han avisado a usted de que eso no era así. Pero usted lo hace. Se sale con la suya, se va a vivir con la persona que usted cree que es el amor de su vida. Y con el tiempo, aparecen los problemas. Y entonces muchos recapacitan y dicen, mi mamá, mi papá tenía razón. Y las cosas de Dios son lo mismo. A veces cuando uno no hace la voluntad de Dios, con el tiempo se ven los efectos porque Dios es un Dios grande y misericordioso que todo lo sabe, que todo lo puede. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Él sabe qué va a pasar dentro de 10, 15, 20 años con la decisión que tú tomarás o que ya tomaste, ¿cierto? Esta mujer, pues Sara, la esposa de Abraham, no siguió la voluntad de Dios. Dios le había prometido a Abraham que sería el padre de una gran nación, de acuerdo a lo que está en Génesis 12:2, de la palabra de Dios, y en Génesis 15:18. Por eso es importante que usted tenga la Biblia para que usted constate lo que estamos hablando y poder verificar las verdades de Dios. Como Abraham y Sara no tenían pues hijos en ese momento, Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con la sierva, Agar. Entonces, claro, viene la promesa de Dios para Abraham de que tenga un hijo. Pero Sara era una vieja ya, de edad, pasaba los 80 años. Abraham, un hombre ya también viejo. Y para completar, Sara era estéril. ¿Sí? La esterilidad, pues prácticamente era una mujer que en ese tiempo, al no tener hijos, ahí pues estaba condenada a sufrir, digamos, ese karma, y sobre todo en ese tiempo que las mujeres querían tener muchos hijos. Pero la sostenía era el amor de Abraham, de edad y estéril. ¿Sí? Entonces empieza el problema. Cuando Dios le da la promesa a Abraham de que le iba a dar un hijo, entonces él le comenta a su esposa que Dios le había dado una promesa, que le iba a dar un hijo. Entonces ellos empiezan a razonar humanamente lo que Dios le estaba diciendo, porque dice, mijo, yo soy vieja y usted es viejo, ¿cómo vamos a poder tener hijos? Eso es imposible. Y para completar, yo soy estéril. O sea, la lógica del hombre en las cosas de Dios, no dándole la oportunidad a un milagro de Dios, a lo que Dios decía en su palabra. Entonces, Sara sugirió que
Abraham tuviera un hijo con su sierva. Entonces dijo, bueno, hagamos una cosa. Está la muchacha de servicio, digámoslo así, y pues acuéstese con ella. Y esta muchacha de servicio era la sierva, que se llamaba Agar, que está en Génesis capítulo 16, 1-2. La costumbre de su época era que una mujer era estéril, su esposo podía tener hijos a través de una de sus siervas. Así que Sara estaba ayudando a Dios. Ojo, Sara ayudando a Dios, dijo, bueno, voy a ayudarle a Dios, y entonces ella empezó a meter la cucharada ahí y empezar a resolver el problema. Tenía su propia idea de cómo Abraham podría ser el padre de una gran nación. Tenía un plan y lamentablemente Abraham estuvo de acuerdo con ella. Entonces él, muy obediente, haciéndole caso a su esposita, va y se acuesta con Agar, la sierva, la esclava, ¿sí? Y Abraham después tiene que despide a Agar digamos, a Agar y a Ismael, porque crecen y empiezan los problemas. Abraham despide a Ismael y los manda al desierto. Les da agua porque Agar empezó de pronto a menospreciar a su patrona. Los problemas que se suscitan entre mujeres, los celos y toda esa cuestión. Y entonces Sara se le para firme a Abraham y le dijo, bueno, ¿es ella o yo? Entonces Abraham tomó la decisión y le dijo, bueno, que se vaya ella. Entonces Abraham digamos, la extradita y la manda al desierto con su hijo, con Ismael, que fue el primer hijo que tuvo Abraham. Y ella tenía una idea de cómo cumplir pues la voluntad de Dios, y así lo hizo. Y así tomó las riendas y le ofreció a Abraham su sierva como concubina. Quizás lo hizo por incredulidad, porque ¿cómo podía más tener hijos? Estaba utilizando la lógica, ¿cierto? De acuerdo a lo que está en Génesis capítulo 18, versículo 11 al 15. Pero no podemos estar seguros de su motivación en ese momento. Lo que sí sabemos es que esta no era la voluntad de Dios, y lamentablemente ninguno de los dos comprendió que Dios quería que el hijo naciera a través de Abraham y Sara. Dios le dijo, es con Sara que vas a tener el hijo, pero ellos no lo entendieron. Y como resultado surgieron problemas. Si su plan funcionó, o sea, porque Abraham y Agar tuvieron pues un hijo y todo parecía ir bien, y probablemente ella creyó que Dios había bendecido su plan, pero lo que siguió fue dolor. Sintió celos, como decía ahora, de Agar, quien huyó. El Señor tuvo más compasión digamos, que Sara, y esto es lo que sucedió entre Dios y Agar. Además, el ángel del Señor le dijo, te multiplicaré. Agar se fue para el desierto y se estaba muriendo de sed. En ese momento ella dijo palabras como, me quiero morir en este momento, y esperaba la muerte de ella con su hijo, ahí en el desierto, muriéndose. Pero Dios escuchó el lamento de Ismael y de Agar. Y el ángel del Señor le dijo, en ese momento, pues cuando se le presenta a ellos, multiplicaré tanto tu descendencia que será incontable. Y el ángel del Señor le dijo, mira, estás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás el nombre de Ismael. Porque el Señor ha atendido tu aflicción.
y él será como un asno salvaje. Su mano estará contra todos, y la mano de todos estará contra él, y vivirá al este de todos sus hermanos. Eso está en Génesis 16, 10, 12. Fíjense que Dios cuidó de Ismael, aunque no era el hijo de la promesa, pero y también lo bendijo. Él es mi hijo también, ¿sí? Entonces, observe el conflicto, la declaración de Dios sobre el conflicto, o sea, de algo que Dios no quería, pero el hombre lo hace. Eso es como, por ejemplo, algo claro. Un hombre se enamora de una mujer, toma la decisión, como decía al principio, del muchacho aquel que se va enamorado o enamorada de la casa, y el papá le aconseja que no se case, porque ve problemas en esa persona con quien su hija o su hijo se va a casar. Pero resulta que al tomar esa decisión, pasan los años. Y entonces ya después, como a los 10, 15 años, se da cuenta que era verdad lo que decía el papá. Entonces dice ella, no, voy a hacer lo que mi papá me dijo, mejor me separo y me voy. Lo dejo. Dios respeta ya después con el tiempo esa decisión. Y ya con el tiempo respeta la decisión que tú tomaste. ¿Cierto? Por eso hay un versículo en la Biblia muy lindo que dice, Dios endereza los caminos torcidos. Y en el problemón que tú te metiste, empieza Dios a actuar para poder enderezar los caminos. Por eso observe la declaración de Dios sobre el conflicto que seguiría. O sea, al no hacer la voluntad de Dios, mire los problemas que se presentan. Y aparecía, y después aparece embarazada Sara, que es el milagro, que era la voluntad de Dios, y aparece Isaac, que era el hijo de la promesa. Y entonces, al aparecer Isaac, que es el hijo de la promesa, que Dios lo cumple, no con Ismael, aunque a Ismael Dios lo bendijo, viene el conflicto entre los dos, entre Isaac e Ismael. Dios dijo, su mano estará sobre todos y la mano de todos estará en conflicto con todos. Y en consecuencia, todos reaccionarán contra él y sus descendientes. Entonces, claro, Isaac viene a ser de los israelitas. Entonces todo el mundo se voltea hacia él. Ismael se voltea hacia su propio hermano. Por eso Dios prometió hacer grandes naciones de Isaac e Ismael. Isaac sería el padre de Israel e Ismael el padre de los árabes. En cuanto a Ismael, se escucha que pues él tomó la decisión y lógico, el resentimiento y la amargura con respecto a lo que tiene que ver con Isaac. Y cuando Dios le dice en cuanto a Ismael, que yo le he escuchado su lamento, he aquí lo bendeciré y lo haré fructífero. Y usted ve que los árabes tienen petróleo, son personas que tienen dinero, todo eso. Y lo multiplicaré enormemente. Y llegará a ser padre de los 12 príncipes. Y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac.
el hijo de Sara, y te dará a luz por esta época el año que viene. Eso está en Génesis 17, 20, 21. Algún tiempo después del nacimiento de Isaac, Abraham despidió a Agar e Ismael se fue a vivir al desierto. Y Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, se lo dio a Agar, poniéndolo sobre sus hombros, y le dio el niño, y la despidió. Y Dios estaba con el muchacho, aunque Abraham lo lanzaba hacia el desierto, pero Dios iba a cuidar de Ismael, el hijo de la concubina y de Agar. Dios estaba con el muchacho y creció y vivió en el desierto. Se hizo arquero en el desierto y vivió en el desierto de Parán. Y su madre le tomó esposa de la tierra de Egipto. Está en Génesis 21, 14 y en Génesis 20, 21 claramente. Más adelante, en Génesis 25, 12, 16, descubrimos que Ismael tuvo 12 hijos. Uno de ellos fue Sedar. Estos son los registros, digamos, genealógicos de Ismael, hijo de Abraham, que Agar, la egipcia, sierva de Sara, le dio a luz a Abraham. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael por orden de nacimiento. Estaba Nebaiot, primogénito de Ismael. Sedar, estaba Abdel, Mixán, estaba Misma, Duma, Masa, otro era Arad, Tema, Jefur o Jefur, Nafis y cerrando con Sedema. Estos son los hijos de Ismael y sus nombres por sus aldeas y campamentos, 12 príncipes según las tribus que están estipuladas de acuerdo a Génesis 25, 12, 16. Y el nombre de Sedar aparece varias veces en el Antiguo Testamento. La más significativa para esta pregunta revela que Sedar era árabe, de acuerdo a Génesis 16, 1. Revela que Agar, la madre de Ismael, era egipcia. Arabia y todos los príncipes de Sedar fueron los clientes, tenía por ejemplo corderos, carneros, machos cabríos, y por eso fueron sus clientes. Y en Ezequiel 27, 21 lo dice claramente. Por eso, en esta parte de lo que estamos hablando, el conflicto en Medio Oriente fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y el conflicto es entre familiares. Y los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael continuará. ¿Hasta cuándo? Hasta que ahorita un hombre llegó y dijo, ¿se acabó esto? ¿Y llegó la paz? Pues no. Todo este conflicto continuará hasta la segunda venida de Cristo. El conflicto es el resultado de que Sara, intentara hacer su voluntad del Señor a su manera. ¿Y alguna vez le has pedido a Dios que te guíe en tu vida con respecto a su voluntad? Entonces, tal vez no recibiste la respuesta deseada. Así que hiciste las cosas a tu manera, ignoraste la palabra de Dios, porque sabías que Dios era un Dios de gracia y te perdonaría.
Esta es la gran lección para nosotros. Debemos recordar que a primera vista hacer las cosas a nuestra manera pueden parecer grandiosas y sin embargo traer de pronto hasta satisfacción porque logré lo que yo quería. Sin embargo, la semilla de los problemas futuros vendrán. Y por eso es interesante entender esta historia y aplicarlo a nuestras vidas. Y que oremos y seguiremos hablando de estas historias tan hermosas de lo que tiene que ver la Biblia, que hoy en día, a pesar de ser miles de años que haya pasado toda esta historia que les acabo de narrar, nos está afectando el día de hoy. Por eso, conocer la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y hasta el secreto del triunfo de los hijos de Dios. Ahora te invito a que hagamos una oración. Señor, gracias por la enseñanza en el día de hoy. Y sé que vendrán muchas enseñanzas con respecto a la historia de Abraham, con respecto a la historia de este pueblo, papá, que hoy en día está en conflicto, Israel. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos ayudes, Señor, a conocer tu voluntad, Padre. Gracias, Jesús, por este día. Y te pido, Padre, que la bendición del Altísimo repose sobre nuestros corazones, Señor. Bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias. Y te pido, Padre, que tu santa voluntad, papá, descanse sobre nosotros, Señor. Oramos por la paz en Jerusalén. Oramos, papá, por la paz en Palestina. Oramos por la paz, papá, en Medio Oriente. En todo, papá, en Medio Oriente, Señor. En Irán. Padre, ten misericordia de nosotros como seres humanos, Señor. Gracias, Jesús, y te pido tu bendición, que es la que enriquece y no empobrece, Señor. Amén y amén. Familia, muchas gracias y seguiremos hablando de apuntes de lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, acerca de lo que es la verdadera historia de todo esto, de lo que estamos viviendo, del libro más vendido en toda la historia de la humanidad, que es la Biblia. Que Dios les bendiga. Regístrese, por favor, y comparta este mensaje a muchas personas. Dios les bendiga rica y abundantemente. Les amo, les quiero mucho. Shalom, shalom.